Hola familia, sean todos bendecidos. Este es tu devocional un día más. Yo, tu servidora Yasmín, que les extiendo un saludo muy especial. Como todas las mañanas aquí damos gracias al Señor y que nos permite llegar a través de estos medios allí al lugar donde usted se encuentra. Gracias por ese tiempo que saca para orar con nosotros y para poder escuchar la palabra y por qué no compartirla y hacerla llegar a todas las naciones de la tierra, allí a todo lugar donde haya necesidad de una palabra de aliento. Y el tema que tengo para esta mañana se llama el pacto de Dios con David, y quiero compartirles aquí en Primera de Crónicas 17, capítulo 17, versículo a partir del 11, dice: y cuando sus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantarás descendencia después de ti y a uno de entre sus hijos, y afirmará el reino. Él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente, y yo le seré por padre y él me será por hijo, y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Aquí está hablando del rey David y el sucesor que fue el rey Salomón, ¿verdad? Pero también está hablando que dice que no quitará su misericordia de él como el anterior. O sea, estaba hablando del rey Saúl, que quitó la misericordia y fue apartada la misericordia del rey Saúl, ¿verdad? Y dice que de él, del linaje de David, saldría, aquí está hablando, saldría nuestro Señor Jesucristo, el rey que iba a ser rey eternamente y para siempre, porque su reino no tiene fin. Bueno, este pacto sencillamente está hablando, se refiere a las promesas que Dios hizo a David por medio del profeta Natán, ¿no? Eso se encuentra en 2 Samuel, en el capítulo 7, ustedes lo pueden leer luego, y luego es un pacto incondicional entre Dios y David, que a través del cual Dios promete a David y a Israel que el Señor Jesucristo, el Mesías, saldría de su linaje y allí permanecería para siempre y permanecería para siempre, ¿verdad? Y esto, el Señor hace ese pacto sin ninguna condición, independientemente que David cumpliera su parte o no. El Señor siempre iba a cumplir, que de ahí saldría el rey y mucho más el rey, el Mesías, el Señor Jesucristo, que su reino sería establecido eternamente y para siempre, ¿verdad? Ni siquiera dependía en lo absoluto de David o de la obediencia de Israel. Este pacto se centra en varias promesas importantes que se hicieron a David. En primer lugar, Dios reafirma aquella promesa que fue hecha en el pacto que hizo con Abraham, ¿verdad? ¿Y cuál es ese pacto que había hecho él con Abraham? Pues que sería padre de muchedumbres, o sea, de muchas naciones, y que de allí saldrían reyes y que no tendría fin ese reinado, ¿verdad? Entonces allí el Señor está reafirmando esa promesa que hizo con Abraham al principio de todo, ¿verdad? Y dice que además fijaré mis ojos en Israel y plantaré para que habite en su lugar, y nunca más será removido, ni los inicuos le afligirán más como al principio. Luego Dios promete que el hijo de David sería reemplazado, o sea, Salomón, y que su hijo construiría el templo, el nuevo templo, el tabernáculo, donde iba a ser verdaderamente el Señor en adoración, ¿verdad? Allí él levantaría este lugar, ¿verdad? Donde se edificaría en su nombre, ¿verdad? Allí para adorar al Señor. Entonces, pero la promesa continúa y se amplía. Se amplía cuando de su descendencia, allí dice que del linaje de David viene a salir el Señor Jesucristo, ¿verdad? El Señor Jesucristo, eso ahí está hablando en Mateo 21:9. Les voy a leer, dice: y la gente que iba delante
Y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en las alturas. Qué tremendo aquí esto, cuando el Señor afirma, cuando el Señor da una promesa, hace un pacto, lo cumple y luego lo reafirma, luego lo hace verdadero, ¿verdad? Lo muestra con todo su esplendor, ¿verdad? La promesa que de la casa del reino, del trono de David, sería establecido para siempre. Esto es algo muy importante que ya que muestra que el Mesías vendría del linaje de David y que su trono se establecería, ¿verdad? Y que su reino no tendría fin. O sea, este pacto resume las palabras que promete el Señor allí, que promete cuando nosotros cumplimos con las promesas, cumplimos con la palabra del Señor, cumplimos con lo que tenemos que hacer, pues el Señor simplemente cumple su parte y reafirma. Allí nos pone en lugares altos, porque Él dice que nosotros seremos siempre cabeza y no cola, ¿verdad? Mire, aquí en Lucas 1:32 dice que este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Allí una vez más lo está confirmando, ¿verdad? Y en Lucas 1:69 dice: y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de Dios, y su reino sería eterno, ¿verdad? En Hechos 13:34 dice: y cuánto se levantó de la muerte para nunca más volver a la corrupción, y dijo así: os daré las misericordias de David. ¿Por qué está hablando allí las misericordias de David? Porque David fue un hombre misericordioso que tuvo que, a pesar de que su anterior rey Saúl estuvo a punto de matarlo, lo persiguió para matarlo, aún ya siendo él ungido para ser rey, aún el rey David ya siendo ungido, el rey Saúl lo persiguió muchas veces para matarlo, y él tuvo misericordia, y él siempre se sujetó, él siempre le reconoció como rey, o sea que se sujetó, que reconoció la autoridad que había en él, ¿verdad? Entonces allí él no se levantó en ningún momento contra el rey Saúl, y allí por eso dice que la misericordia de David, ¿verdad? Os daré y reconocerá la misericordia de David. Por eso le prometió y dijo que de su descendencia siempre saldría rey, y su reino no tendría fin, ¿verdad? Y esto nos lleva también allí en Apocalipsis 3:7, donde dice que escribe el ángel de la iglesia de Filadelfia, y esto dice: el santo, el verdadero, el que tiene las llaves de David, y el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. Qué tremendo allí, porque en todo momento está reafirmando ese pacto que hizo con David, esas promesas que le dio a David, que él siempre las va a cumplir, independientemente si su pueblo Israel cumple o no cumple, son obedientes o desobedientes, pero a él allí vio el corazón de David, por eso hizo ese pacto con él, porque por algo dice la misma palabra del Señor que David era conforme al corazón de Jehová, ¿verdad? O sea que había misericordia en él, que era rápido para perdonar, que fue uno de los personajes que a lo mejor más historia tiene en la Biblia, de muchas fallas que cometió como ser humano, pero la diferencia es que él tenía la capacidad de ir y reconocer delante de Dios, pedir perdón, arrepentirse y volver nuevamente al camino, ¿verdad? Esto es lo que hace la diferencia entre cualquier persona, entre cualquier ser humano, la capacidad que puede haber en nosotros de que cuando caemos, de cuando vemos que estamos en pecado, de que hemos hecho algo mal delante del Señor, tener la capacidad de reconocer, pedir perdón y continuar, no dejar que eso te apague, que eso te quite la fe o que separarse de los caminos del Señor, sino que ir nuevamente y conquistar, entrar por las puertas, por los atrios con alabanza, con adoración, arrepintiéndose verdaderamente de corazón, y eso es lo que hace la diferencia. Así que el pequeño tips que tengo para esta mañana es que nos recuerda que cambio de nosotros
cuando nosotros cumplimos con los mandamientos y las leyes de Dios, siempre Él estará con nosotros y permanece, y que nos hace permanecer en lugares altos y nos da reconocimiento como sus hijos. En todo momento Él no nos falla ni nos va a dejar solos, así como lo prometió en su palabra. Bueno, quiero dar gracias al Señor, bendito Padre maravilloso, por esta palabra que, Señor, que ha sido compartida en este día. Señor Padre maravilloso, que tu presencia, tu gracia, tu favor, tu poder, Señor, esté en cada uno de nosotros. Bendito Dios de la gloria, Señor, que seas tú, Padre maravilloso, ayudándonos cada día a reconocer, a cumplir tus mandamientos, tus promesas, Señor bendito, para que podamos, Señor, ser fieles delante tuyo, Señor, ser fieles, Señor, levantarnos, Padre Santo, Señor, bendito de la gloria, Señor, y cumplir con todos tus mandamientos, cumplir, bendito Dios, a pesar de todas las cosas, Señor, tener la capacidad, Señor, para venir a ti, Señor, con un corazón arrepentido, para que seas tú, Señor, nuevamente ayudándonos a entrar en tus caminos, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Señor, mi casa y yo te serviremos todos los días de nuestra vida, Señor, y en tus manos está este día todos nuestros quehaceres, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Recuerda que usted puede buscar todos los temas que han sido compartidos a través de este devocional. Los encuentra en YouTube, en Facebook, en Anchor, en Spotify, en Google, en toda esta plataforma. Búsquelos como Just Wonder Tips, escúchelos, compártelos para que podamos extender entre todos juntos una palabra para que haya afirmación en toda la tierra en el nombre de Jesús.